les voy a dar un poquito de contexto. Yo, en mi práctica, yo diría que empecé en el 2002, o sea, es como la primera exposición en donde ya me sentí realmente más profesional, digamos. Tuve una exposición individual en un museo en Tijuana. Yo viví en Tijuana 15 años, que es el lugar donde yo siempre he dicho que ahí me hice. Es un lugar en donde no había escuela de arte y justo la manera en la que fuimos entendiendo entre todos los de mi generación la interdisciplina fue a partir de trabajar juntos. No había reglas de, no, pues tú llegas, tu práctica llega de aquí a acá, sino que siempre fue, tu práctica llega de aquí hasta donde quieras. O sea, puedes hacer colaboraciones con el DJ o con el que está haciendo música, el que está grabando las trompetas, el carpintero, el amigo que surfea, porque igual puedes hacer una coreografía en las olas, qué sé yo. Es decir, esta idea de transdisciplina y de conexión entre prácticas artísticas y no necesariamente artísticas, sino saberes, fue bien importante para mí de entender. Voy a compartir mi pantalla para ir rápidamente sobre las imágenes que traigo para contarles de esta selección de proyectos en donde el punto de partida siempre es un objeto o una tecnología antigua, es algo que me interesa un montón. Y les quiero pedir que, por favor, que si tienen dudas, al momento de que yo vaya platicando, pueden em, decir, levantar la manita. Yo no sé si voy a ver, pero igual, Juliana, tú me ayudas a decir, acá hay una duda, Sí, claro. para realmente que sobre la marcha podamos ir conversando, porque si no, pues vamos a ir cambiando de imágenes, igual se les olvida la pregunta y demás. Entonces, a ver, allá voy, share screen. No importa, share. Nomás díganme si se ve. View, full screen. ¿Ahí ven? Sí, ya estamos viendo, Tania. Ok, lo que están viendo es lo que hubieran visto si yo estuviera en mi estudio, pero ahora estoy en Cuernavaca, entonces están viendo en la pared de un cuarto de hotel. Pero esta foto es una imagen de mi estudio, de uno de mis libreros, y uno de mis libreros además con una parte de mis colecciones. Arriba ven una parte de mi colección de relojes antiguos. Me encantan los mecanismos de este tipo de relojes que son de cierta etapa. Soy bastante picky y en la manera en que selecciono estos objetos, porque si no, ya no me cabrían en casa. Entonces tienen que ser de cierta época y todos tienen que ser mecánicos. Lo que se ve del lado izquierdo de mi pantalla, que yo no sé si ustedes lo ven al revés, eso sí, es una colección de visores y Viewmasters y pequeños proyectores. Y luego hasta abajo hay una parte de mi colección de máquinas de escribir. Tengo una relación con los objetos que tiene que ver con lo narrativo. Siempre estoy tratando de escuchar qué es lo que están contando los objetos cuando los voy recuperando. Soy fan de irme a los mercaditos de segunda mano y no para buscar algo en específico, sino con esta idea de que lo que quiera que esté ahí esperando por mí va a decir, hey, aquí estoy, como estos actos de serendipia y encuentro fortuito de los que mucho de mi trabajo conecta. También me encantan los libros, me encanta leer y me encanta investigar. Evidentemente no puedo tener, esta es una foto antes de la pandemia, entonces aquí no está organizada mi biblioteca, ahora está súper organizada. Entendí un método que fue como muy conveniente también para poder eh, conectar cosas y una de las maneras de pensar que tengo sobre la investigación y sobre esta manera y el orden es que la manera de ordenar y de investigar también son momentos creativos de muchísima creatividad. El hecho de empezar a investigar, en el acto de investigar y empezar a buscar, se van tomando decisiones que son en sí mismas decisiones creativas, que le van aportando muchísimo poder y van permeando y llevándonos y entretejiendo nuestras decisiones
hacia el objeto final que queremos crear o hacia el concepto total, ¿no? Em, Empiezo con esta imagen, que es una imagen de Athanasius Kircher, que es un polímata alemán del siglo XVI, y esta serie de conceptos que son afinidad, combinación, comunión, empalme, enlace, lazo, ligadura, nudo, puente, sintaxis, vínculo, nexo, mezcla, combinatoria. Todos estos elementos que son los que están presentes al momento en que empezamos a trabajar en algún proyecto, me parece que son actos de tejido. Vamos conectando y acomodando, así como les decía de mi librero, acomodando cosas que nos van llamando la atención, objetos. Voy a utilizar mucho esa palabra precisamente porque regresaremos a ella en cuanto abramos la conversación. Vamos acomodando estos objetos para crear realmente una nueva gramática. Vamos haciendo gestos como de traducción. Esta imagen me parece interesante porque entra un soplo de este lado y pasa a través de esta especie de gran corazón acústico para salir del otro. Kircher, que era un polímata, como les decía, él tuvo estudios tiene tratados sobre mineralogía, geología, etcétera, etcétera, y también sobre acústica. Y para mí el sonido es algo súper importante que ha estado presente en mi trabajo hace mucho tiempo. Precisamente esta imagen, que es una de sus trompetas, sounding trumpets o speaking trumpets se llamaban, fue punto de partida de una pieza que hice en el año 2012 para una exposición individual, un proyecto que tuve comisionado por el Laboratorio Arte Alameda, que es un museo que trabaja con tecnologías, que está en la Ciudad de México. Y una de las piezas que quise hacer una vez que fui a visitar el museo, que está construir, bueno, vive, digamos, en la arquitectura de una antigua iglesia. Pensé en que hoy era necesario recuperar el sonido del órgano que alguna vez vivió en esa iglesia. Y volví, yo me recordé estas imágenes como esta anterior, los órganos que había visto dibujados en estos preciosos grabados que ilustran los tratados de Athanasius Kircher. Y fue que empecé a pensar en esta pieza que se llama órgano, que es un órgano parlante. La imagen esta que les estoy mostrando es una de las cientos de imágenes que encontré cuando estuve investigando sobre diferentes artefactos que el hombre ha inventado para reproducir el sonido del habla. Son investigaciones que vienen desde momentos en donde no era posible grabar los resultados, entonces lo que tenemos son estos grabados en donde se ilustran mecanismos que no estamos seguros de que funcionaron o no. Yo encuentro una inmensa curiosidad y una grandísima inspiración en las tecnologías antiguas. Me parece que es el vínculo que tenemos con el conocimiento puro. Siempre estoy preguntándome con tipo aparatos extraordinarios, por ejemplo, como las máquinas, como el telar de Jacquard o cualquier tipo de tecnología, perdón. Em, ¿Cómo será que el que la inventó, en qué momento se le ocurrió hacer ese invento? ¿Qué estaba pensando para solucionarlo? ¿Qué estaba pensando la persona que inventó el primer lente que hizo capaz que pudiera amplificar una imagen, ¿no? ¿Cómo funcionan estos mecanismos de conexión intelectual y de conocimiento? Entonces, en mi trabajo me gusta siempre hacer mención a estas tecnologías del pasado y empezar a trabajar sobre ello, traerlo al presente y discutir sobre ello. Como que es una manera de entender hacia dónde vamos en el futuro, esta consideración de las cosas del pasado. Acá hay otra imagen que también es de Athanasius Kircher, de este tratado de Misurgia Nobis, me parece que se llama, y es una especie de caja de música, supongo. Es un pianoforte que tiene un órgano, unos tubos de órgano arriba, tiene algunos autómatas que son las figuritas que vemos arriba, y el mecanismo que está abajo, que es este tambor con agujeritos, que es un método binario, que es el punto de partida también de las computadoras, por ejemplo, y por supuesto de las cajas musicales y demás.
Y partiendo de esta pieza hice una interpretación, lo que hice fue recuperar rollos de pianola, rollos de papel que algunos de ellos tienen hasta 120 años ahora mismo. Los compré también en segundas y sobre todo en segundas, casi no compro en eBay ese tipo de cosas porque como les digo, me van llamando por su aspecto. Y diseñé esta máquina, que es una máquina en donde se despliega el papel por completo, que normalmente no sé si alguno de ustedes ha visto estos pianos mecánicos, los pianos mecánicos, solamente ves un pedacito del rollo de papel en donde está la canción trazada. Esos agujeritos son de hecho pues las notas y la duración de las notas. Y lo que hice fue un mecanismo mucho más contemporáneo, que es la tableta que ven al frente, y lo que había era una luz que pasaba a través de los agujeritos y cuando la luz golpeaba esta tarjeta, la tarjeta iba cantando las notas que entendía que estaban sonando. Para todos estos tipos de proyectos trabajo siempre con colaboradores. Yo no soy ni ingeniero, ni diseñador industrial, ni compositora, pero sí soy una persona a la que le encanta formar equipos de trabajo y invitarlos a la colaboración. Una de las cosas más importantes de cualquier profesión, yo creo, y incluyo la que ustedes tienen, es el hecho de rodearte de gente que ama su trabajo y que son especialistas en algo y que lo hacen de una manera preciosa y precisa, ¿no? Entonces, pues claro que tener el mejor herrero y el mejor carpintero y un diseñador industrial que entienda mis trazos y mi concepto siempre fue importante, así como un ingeniero electrónico que pueda entender el reto de ayúdame a hacer sonar este rollo de papel de una manera electrónica. Entonces, acá hay otra imagen, este es el telar de Jacquard que les mencionaba hace ratito, que me parece una de las máquinas más sofisticadas que existen y de hecho las tarjetas perforadas que se usaban, que son estas tarjetas como de cartón que se ven colgando tanto en el grabado como en la foto, son el principio del sistema binario que luego evolucionó en las máquinas sumadoras y después en las computadoras. Es el primer sistema de dar una instrucción a través de ceros y unos, es decir, agujeritos y no agujeritos. Y esto se ponía en los telares y en ese telar cada una de esas tarjetas representa una instrucción para todas las agujas que bajan y van bordando. Entonces, los bordados más intrincados y complejos están resumidos o traducidos a esas tarjetas que son ceros y unos. Y me parece maravilloso siempre este sistema de traducción que luego ya verán en las últimas piezas que enseñaré. Tiene mucho que ver con estos ejercicios, estrategias yo le llamo estrategias de traducción a lo que hago en mi trabajo. En esto, o sea, esta es una pieza que hice partiendo de la imagen del telar de Jacquard, en donde lo que hago es utilizar este mismo mecanismo de lectura y hacer una máquina manual que la gente puede utilizar y darle vuelta al mecanismo para escuchar cómo suena una instrucción. Es una manera muy metafórica de hacerle un homenaje a esta tecnología de los telares que además ya está muerta. Son tecnologías que en la industria contemporánea son obsoletas. Ahora el telar son telares electrónicos rapidísimos, increíbles, y todas estas máquinas, si acaso, están en museos conservadas con muchísimo esfuerzo y muchísimo presupuesto además. Esta imagen son unos grabados también del siglo XVI. Son representaciones del cosmos en momentos en donde todavía no existían los telescopios, es decir, son, digamos, inventadas. Esto es ahorita no me acuerdo de quién es, pero bueno, yo utilicé estos grabados, me invitaron a una bienal de grabado y lo que yo quería era hacer sonar el grabado, entender que, por ejemplo, la superficie, la plancha en la que se hace el grabado tradicional, que se hace sobre cobre, lo que se hace es que se hacen se echa el cobre para que, digo, perdón, se echa un ácido sobre la placa para ir
como ahuecando con la imagen que se quiere grabar. Y me recordó muchísimo la manera en la que se ven en el microscopio los surcos de un vinil, de un disco de vinil. Entonces lo que hice fue hacer rehacer estos grabados, estas imágenes del cosmos, que además son redondas y también creo que por eso, por la forma, me refirió tan cercanamente al vinil, al disco. Los volví a hacer en una superficie de cobre, ahí se ve. Y lo que hice fue esta máquina, que es una máquina sonora, en donde uno mete el grabado y 3 agujas van recorriendo esa superficie para traducir, de nuevo, traducir esos surcos en sonido. Entonces era una manera de querer entender cómo sonaba esa idea del cosmos, de nuestro planeta, antes de que entendiéramos que estábamos flotando en medio del espacio como planeta Tierra, ¿no? Sigo. Las antenas, que son estas tecnologías de preguerra que se utilizaban con fines de seguridad, para ver si no venía un avión bombardero, para espiar y demás, siempre han sido objetos que para mí son hermosos, porque simplemente con la sola amplificación manual, es decir, si ustedes se ponen las manos atrás de los oídos y hablan o voltean hacia un lugar o se ponen un cucurucho aquí, van a ver cómo amplían muchísimo más sus posibilidades de escuchar y de percibir sonidos. Entonces me gusta además como objeto, me parece estas orejotas gigantes, conecta con también la fisonomía de algunos animales como los murciélagos que tienen estos capullos gigantes que los hacen tener una audición magnífica. Yo siempre quise rehacer una de estas cosas y siempre he querido hacer una gigante, pero bueno, eso ya es otro cantar. Aquí escogí algunas imágenes de proyectos que costaron un poquito menos de presupuesto, proyectos que cuestan un poco más. Este es un proyecto hecho con poco presupuesto. Lo hice estando en una residencia en el sur de Francia, en donde pasé unos meses y tuve que encontrar con quién trabajar y demás. Pero bueno, estos son mis primeros bocetos. Luego hice unos bocetitos como con la idea para poder entender las proporciones de, de esta máquina. Y pues no es una máquina, sí, de este objeto. Y lo que yo quería era, como este lugar es un lugar en medio del paisaje, es pues, precioso, tenía como de pronto estos lugares muy turísticos que tienen en la parte más alta uno de estas cosas que les echas un euro o un cuarto o algo, una moneda, y puedes ver a la distancia, pero nunca hay algo que puedas oír a la distancia. Entonces lo que propuse fue hacer este objeto para poder oír el paisaje. Entonces trabajé con este carpintero que también podía trabajar con este material que era el más barato que pudimos encontrar para hacer esta pieza que quedó ahí en la parte más alta de este paraíso que está precioso y lo que pasaba era, si te ponías ahí podías escuchar la caída del río del lado derecho y por aquel lado podías oír cómo se hacía pacífico de este lado. Podías voltear un poco el aparato y de pronto oír el pueblo y casi que espiar a los demás. Esta sensación de cercanía con el oído es increíble. Ay, ya no me deja caminar. Espérame, ya, aquí. Esta imagen es una de las imágenes que más me impactaron cuando estuve investigando máquinas para volar, artefactos voladores a través de los tiempos. Igual que estudié los artefactos para poder reproducir la voz humana, también estudié los artefactos para volar, nada más porque me parecen bellísimos y tienen una poética maravillosa y porque además siempre he querido volar. Esta imagen es del aparato, el flying device que inventó este hombre que se llamó Besnier, que era un cerrajero francés. Esto es de 1673 y estos son grabados antiguos porque pues, se hizo bastante famoso el señor. Besnier inventó esta especie de paletas que son rarísimas porque normalmente los objetos voladores más bien eran como alas, tenían más que ver con reproducir
o el ala de la mariposa o de un insecto o de un pájaro, pero estas paletas pues no tenían mucho que ver con ello y por eso se me hizo tan particular. Besnier intentó volar, primero se echó brincos desde la mesa, luego desde la parte de arriba de su granero, luego trató de volar desde un puente y cuando se subió a la iglesia y lo intentó, murió en el intento y le hicieron un monumento y demás. De hecho hay una moneda conmemorativa y como esas muchas historias. Y para un proyecto al que tuve la suerte de pertenecer, que se llamó La gravedad de los asuntos, que se hizo en 2015, yo propuse rehacer el aparato de Besnier y llevarlo a un entorno de gravedad cero. Esta es la imagen de la instalación y esta es la imagen de yo dentro de un avión que se utiliza para entrenar cosmonautas. Esto es en Rusia. Lo que hace en el avión es que subes muy alto, no llegas a la estratosfera, pero subes más arriba del espacio aéreo y en un momento dado el avión se apaga en el motor del avión y entonces la punta del avión desciende y cae y en esa caída libre se crean momentos de gravedad cero en donde pude hacer que el aparato de Besnier funcionara y pude atravesar el avión con ello puesto. Esta es otra imagen que tiene que ver con la misma investigación, que son, este es de un portugués, Lana di Corsia creo que se llama, pero seguramente no, pues soy bien mala para los nombres. Y él tenía esta propuesta de un barco que tenía unas esferas hechas de cobre para encerrar dentro de las esferas un gas que fuera más liviano que el oxígeno y pues él proponía que de esa manera se iba a volar. Evidentemente esto es una ilustración y su teoría y no iba a funcionar, pero lo que yo hice fue partiendo de su investigación, ahora que sí existe un gas que es más liviano que el oxígeno, que es el helio, rehacer su máquina y hacer un barco que sí voló. Y este es un fragmento, ahí se ven como los stills del barquito en donde en la tercera imagen se eleva y flota. Flotó por muy poquísimo tiempo, pero flotó. O sea, hago estas maneras de reenactments o reinterpretaciones de algunos objetos. Todo esto también son otras exploraciones sobre máquinas voladoras. Estas son más bien mitológicas. Esto es parte de la mitología hindú sobre estos tronos voladores o altares en donde los dioses y los reyes podían volar. Y en el siglo XIX, no, en el siglo XIX, un ingeniero sacó un tratado en donde dijo que en realidad no es que fueran altares voladores, sino que en realidad eran naves espaciales. Escribió un libro, fue a la universidad y en la universidad tuvo una sesión con muchísimos intelectuales, ingenieros y demás, que por supuesto refutaron su teoría, pero él escribió un tratado y de hecho el tratado es bastante seguido y él tiene muchísimos seguidores que sí apoyan el hecho de que estos bimanas sí existieron y sí estaban hechos por extraterrestres. Lo que hice fue rehacer el objeto basado en los dibujos de él para hacer un video. Yo trabajo muchísimo con video, es una herramienta muy eficaz para mí porque tiene todo, tiene la posibilidad de contar una historia, de contar un cuento, porque hay lenguaje, hay una narrativa, puede haber lenguaje o no, o sea, puede haber escritura o no, es decir, puede haber texto o no, pero de todas maneras hay una narrativa posible que tiene que ver con la edición, hay imagen, hay sonido y uno puede crear espacios dentro del mismo espacio. Es decir, yo podría ponerles un video y hacer que ustedes se sientan dentro de una fábrica gigante y ser pequeñísimos, aunque estén metidos en su estudio con unos audífonos, ¿no? Em, este, es, este proyecto es el último que hice con esta investigación sobre los artefactos voladores. Me pasó que me cansé un poco de la estrategia de partir de un objeto, rehacerlo y hacer una pieza. Funcionaba muy bien, funciona muy bien y de pronto, no digo que no lo haré otra vez, pero es una ecuación que ya empezó a ser muy fácil para mí. Y
a mí las cosas que son muy fáciles ya no me gustan tanto. Me empecé a aburrir un poco, no de investigar, sino de hacer esta llegada, empezar por aquí, seguir por acá y acabar de esta manera, que puede funcionar bien cuando estamos pensando en cosas que sean funcionales y esta estrategia, pues uno puede decir, ¿por qué la rechazas? Pero el hecho de rechazarla me hizo llegar a otras nuevas maneras de entender los procesos de traducción. Entonces, esta es la última que voy a enseñar de esta serie. Esto es un timbre del 62 de México, de Cantoya. Yo no sé si saben los globos de Cantoya, que los globos de Cantoya se llaman así por este hombre que fue el fundador de la Compañía Aeronáutica Mexicana. Yo no lo sabía cuando empecé a investigar sobre él. Y encontré esta imagen y muchas otras, unas donde una foto hermosa donde está el Zócalo pues despoblado como era en ese entonces, y el globo de Cantoya volando encima del Zócalo y él vestido de frac con un sombrero charro, era un personaje total. Y voló hasta que un día se cayó su globo y se lastimó bastante y ya no volvió a volar, aunque no se murió de eso. Pero yo lo que hice fue traer la historia de Cantoya dentro del Museo del Chopo, que no sé si lo conocen, el Museo Universitario del Chopo está en Santa María de la Ribera. Es una estructura arquitectónica que fue construida en Europa por Eiffel, se trajo en barco, pero cuando estuvo en Europa se utilizó alguna vez como sede para las ferias mundiales que sucedieron en el siglo XIX, en donde se llevaban lo último de tecnología y donde el globo cautivo, que son estos globos que estaban atados al piso, era uno de los entretenimientos más esperados durante esos tiempos de feria. Entonces lo que hice fue juntar la historia, traer la historia antigua de este edificio y la historia de Joaquín de la Cantoya. Y también encontré durante la investigación muchísimas fotografías de talleres en donde se cosen los globos aerostáticos. Esta está chiquita y vi algunas, también encontré grabados, unas fábricas gigantescas y hermosas porque son inmensos los globos y entonces son telas gigantescas que tienen que ser manipuladas por costureras y costureros y esta idea del proceso visible me pareció hermosa. Así que decidí empezar la exposición instalando un taller de costura en el museo durante un mes en donde dos costureras profesionales en coser globos estuvieron trabajando en horario del museo para construir el globo en sitio y después tuvimos el globo, lo llenamos de helio y estuvo cautivo dentro del museo por el periodo de la exposición, que me parece que fueron 4 meses. Esta es la última pieza que les voy a mostrar y aquí es donde hablo de empezar a pensar en otras maneras de traducción. Otra vez, como ven en esta imagen, en las imágenes que están allá abajo, sigue estando ahí esta urdimbre del telar de yacar, que es la manera en la que se acomodan los hilos para hacer un textil. Sigue siendo muy importante para mí entender estos procesos de traducción que yo los veo casi como partituras. Me parece que en cualquier lugar en donde veo negros y blancos acomodados de diferente manera, para mí puede ser o una instrucción coreográfica o puede ser un texto o puede ser una canción. Entonces, también me encontré estuve haciendo, desde hace rato estoy interesada en las tradiciones de los bailes folclóricos mexicanos, en el color también, y sobre los bailes prehispánicos me interesa también la manera en la que se entretejen tanto lo español como lo indígena y cómo ir quitándole cosas para ver qué le pertenece a qué, cómo funcionan estas mezclas culturales. En el libro que yo tenía al principio de mi investigación, me encontré con un libro en donde había una imagen en blanco y negro, que es la foto que está ahí en medio, que es del ballet de Amalia Hernández, y todo el libro estaba impreso en blanco y negro, y ver esos penachos en blanco y negro me parecieron maravillosos. Cuando empecé a investigar más, pues la danza de los quetzales es de hecho una danza con un penacho multicolor y cada color significa algo. Significa buena cosecha, significa maíz, significa agua, significa norte, sur, este, oeste. Y lo que a mí me
gustó del asunto y me llamó la atención fue la posibilidad de convertir este baile en un acto de binario, en donde solamente tuviéramos el negro y el blanco y poder conservar y realzar este momento de geométrico en la danza que tiene que ver con el gesto de la reverencia que estamos viendo acá. Entonces conocí al artesano, estuve buscando quién hacía los penachos, contacté a través de el Instituto de Cultura de Puebla, me recomendaron al maestro que estamos viendo aquí en la foto, el maestro Ernesto me dijo, pues si quiere, véngame a ver y me cuenta a ver si sí. Me dijeron, si no, si le platicas y no quiere, no lo vas a convencer. Entonces me dio 10 minutos de audiencia, le platiqué lo más bonito que pude y lo convencí de trabajar conmigo y hacer los penachos para mí. Trabajamos a la distancia, estas son algunas imágenes que yo le mandaba en el WhatsApp de qué quería que le quitara, qué quería que le pusiera. Y la pieza acabó de esta manera. Él insistió en que el cono tenía que tener bordados. Yo finalmente decidí quitárselo porque necesitaba que fuera muchísimo más simple. Pero él sí insistió en dejarle esa línea roja que vemos que tiene el penacho, porque me dijo que el rojo significaba la sangre y que no podría haber un objeto sin ese hilo de sangre que era la vida. Entonces me dijo, usted no quiere un penacho que esté muerto, y menos para bailar con él. Entonces, esa aportación de él me parece muy poderosa desde lo simbólico y precisamente eso es lo que tienen. Los objetos están hechos de estos símbolos y de este poder y de esta fuerza. Cada objeto tiene un porqué, cada color tiene un porqué dentro del objeto, ¿no? Este es el making of de la grabación y con esto hice un video, trabajé con 2 bailarines que no son bailarines folclóricos, sino bailarines contemporáneos y simplifiqué de alguna manera toda la coreografía en una serie de gestos para crear estos momentos estáticos de geometría con los penachos. Y van armando y tienen muchísimo que ver también los guiños con lo contemporáneo y con la manera de entender la geometría en el mundo del arte. Y hasta aquí llego, para poder abrir la sesión a unas preguntas. Muchas gracias, Tania. Es súper interesante. Me gustaría hacerte una pregunta y si quieres de ahí partimos al diálogo y los alumnos en cualquier momento pueden interrumpirnos. Me encanta que utilizas precisamente la investigación y todo este proceso de diseñar y configurar las piezas. Hablas mucho sobre cómo los objetos te llaman. Y mi pregunta sería, ¿qué importancia tiene este lenguaje de los objetos o de las piezas que tú seleccionas? ¿Cómo crees que es este llamado del que tú hablas de los objetos? Yo creo que es muy, o sea, tiene que ver mucho con la coincidencia y la coincidencia tiene que ver con el gusto. Es decir, tú no puedes caminar en medio de un mercado y sentir como, digamos, el llamado del objeto si no tienes una previa pasión por ciertas cosas, ¿no? O sea, hablábamos hace rato yo creo que está bueno platicarles esto. O sea, ¿cómo darse cuenta que no van por buen camino? Pues cuando no están disfrutando de lo que están haciendo. O sea, si no hay placer en la búsqueda y si están bocetando algo, si están tratando de entender cómo diseñar algo que los haga felices y lo que están diseñando nomás no les da gusto, es porque no van por buen camino. O sea, tienen que empezar a sentir emoción y placer y esta como efervescencia, porque entonces quiere decir que la búsqueda va bien. Entonces supongo que funciona de la misma manera. Es muy casual el encuentro con el objeto, pero sí es muy disciplinada. O sea, existe un montón de disciplina y muchísimas horas de trabajo en esa búsqueda es que no es la búsqueda del objeto, porque insisto en que, por ejemplo, si yo empiezo un proyecto, nunca empiezo un proyecto teniendo claro cuál va a ser el final que quiero, ¿no? Entonces, hago muchos proyectos para sitio específico, es decir, me comisionan, digamos, a que volvamos, por ejemplo, a lo de Francia,
ven a Francia, estate aquí y queremos que trabajes en un proyecto. Entonces, primero googleo y veo qué hay en el lugar que me interesa y entonces empiezo a investigar y voy, si hay biblioteca casi siempre, en lugares así no hay bibliotecas, entonces investigo mucho en internet, muchísimo, y tengo algunos ejercicios que son muy placenteros, que yo les llamo el Ars Combinatoria, que son básicamente ejercicios de ir googleando y abriendo todas las ventanas posibles. O sea, si algo me interesa, lo abro y luego abro la otra y luego abro la otra y luego abro la otra. Y voy abriendo todo eso y después imprimo las screenshots de lo que fui encontrando para entender por dónde empecé, qué me encontré en el camino que modificó mi búsqueda y a dónde me llevó. Y todo tiene que ver con qué te va interesando sobre la marcha, hacia dónde te va llevando el estímulo y el ímpetu y el ojo, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con el ojo. Somos visuales y a veces por la forma, pero también hay veces que la historia que hay detrás del objeto es la que nos acaba por conquistar. Entonces, siempre yo diría que es importante echarse el clavado a la investigación, que es la parte, para mí es la parte más plena de los proyectos. O sea, acabo de terminar este año, yo decidí no mostrarles esto porque es como un proyecto muy, muy largo para platicar, pero justo inauguré este año de plena pandemia 2 proyectos, uno en el que había estado trabajando 5 años, son 5 años de investigación para poder llegar a lo que terminamos de hacer, y el otro fueron 3 años, los dos son muy totalmente diferentes, uno tiene que ver con la manera en que los animales escuchan, y entonces inventé unas máquinas para cantarle a los animales y le hicimos unos arrullos en las frecuencias en que escuchan los animales, y el otro tiene que ver con la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, y la historia industrial de una región en específico. Entonces se van por varios caminos, pero son investigaciones profundas que van señalándome cosas interesantes y me van haciendo pensar, precisamente esto podría convertirse en una pieza. ¿En qué? En una escultura. Esto puede convertirse en un dibujo, me encantaría dibujar esto puede convertirse en tal otra cosa, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, digamos que el mismo proceso es el que te va llevando y mediante este proceso que tú sigues de investigar y de ir tomando direcciones es que toma rumbo precisamente el trabajo. Sí. Y me encanta que hagas énfasis en esto de la investigación porque igual soy ferviente creyente de que ahí empieza, es el detonante, ¿no? Sí, y llevar registro de la investigación es bien Eso. importante. O sea, los libros de procesos, hay gente que les llama bitácoras, hay gente que trabaja haciendo carpetas. Siempre es importante ir registrando, escribiendo las cosas que se van encontrando sobre la marcha, tomando fotos. A mí me gusta mucho utilizar la pared, o sea, soy muy visual en ese sentido y creo que siempre, o sea, repito otra vez, es importante. Si escribiste algo, lo pegas en la pared, si encontraste una imagen, la imprimes, y si hiciste un boceto, lo pones. Y entonces, al ir construyendo este board, este muro, pero visible, porque hay gente que me dice, no, pues yo lo tengo en la compu. Sí, pero en la compu es chiquito y nunca lo ves El todo. extendido, con todas sus Claro. posibilidades y hasta dónde te puede llevar, ¿no? Y cómo conecta una cosa con la otra, esa relación que es una relación gramatical, o sea, es como formar una oración correcta, el storytelling, ¿no? Estoy contando una historia que empieza desde este objeto y pasa por todas estas imágenes para llegar acá, ¿no? Entonces es una narrativa que Una hay que narrativa. desplegar para poder entender. Entonces, sí, yo recomiendo muchísimo este ejercicio creativo que es el desplegar la investigación para irla viendo. Y ahí es donde nos pasan cosas. Ahí de pronto dices, wow, aquí hay algo que yo no había visto, ¿no? Perfecto. Pues abro el micrófono para que alguno de los alumnos te pueda preguntar algo. Chicos, ahora es el momento. Ojalá. César. Ah, bien, No, bien. César, muy bien, César.
Hola maestra, maestra Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, César. Yo soy un gran aficionado de, bueno, varias cosas, ¿no? Entre ellas la pintura, el dibujo académico. Me gustan mucho las estructuras abandonadas que hay aquí en la ciudad, pero siempre he tenido algo de cómo puedo traducir todas esas cosas al diseño, ¿sabe? O sea, ¿cuál es la metodología para poder traducir, aficiones, o puede decirse, cosas que me gustan a un objeto? Qué bonito, qué bonita pregunta, porque en realidad es un acto es un acto súper personal, eso sí. O sea, sí, ¿qué haces cuando, por ejemplo, caminas la ciudad, dibujas sobre la marcha? Es decir, vas y ves las estructuras y dibujas sus líneas o tomas foto, o qué haces cuando... Primero las veces, bueno, cuando podía, me gusta hacer mucho sketching con acuarela y estilógrafos. Entonces, simplemente salía y me sentaba y buscaba una estructura. O sea, me gusta mucho que estuviera abandonadas. Aquí donde vivo, en Escapotzalco, hay varias fábricas abandonadas. Sí. Y pues me sentaba y las sketcheaba, no rápido, pero sí buscaba como lo que me había gustado de esa estructura y plasmarlo en esos sketches. Sí. No, Yo, no, yo creo que, yo creo que un ejercicio interesante y que podrías probar es el quitar información. O sea, si tú haces ese ejercicio de nuevo, pero nada más trazas las líneas mínimas y entonces entiendes esas líneas en qué podrían convertirse, ¿no? Por eso este proceso de síntesis, y creo que viene al caso hablar de esta última pieza que yo les mostré, quitar todo el color, quitar los brinquitos y las vueltas que lleva la danza y concentrarme en dos gestos y dos colores, me ayudaron a entender y cómo llevarlo del lado de mi cancha a lo que yo quería decir. Entonces, tal vez puedes buscar esos procesos de síntesis, ¿no? Ya no es rehacer, o sea, hacer un sketch de la fábrica misma que estás viendo o del pedacito de fábrica, sino cuáles son las líneas que te emocionan, ¿no? ¿Qué líneas de esa fábrica? O las texturas. Entonces, a lo mejor tomas fotos de las texturas de un metal que tal vez puedes convertir en un estampado para un sillón o a lo mejor para una cerámica y esa forma, cómo esa forma se puede convertir en otra cosa, ¿no? Las formas básicas, hacia dónde las puedes llevar. Y entonces podría ser un ejercicio de decir, ok, ahora voy a dibujar todas las líneas que voy a trazar, van a ser sillas, ¿no? O sea, con esto voy a hacer una serie de mobiliario, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre como ejercicio. Totalmente, y es un poco de lo que van a llevar a cabo en la siguiente semana. Por eso también era importante escuchar esto y que vean, cuando les empiece a hablar de esos temas, recordemos mucho esta plática. Gracias, César. Gracias, César. no, no, gracias, maestra. ¿Alguien más, muchachos? No sean tímidos. Vero, cuéntanos. No te escuchas. Abre tu micro ya. Ya. Listo, Vero. Es que a veces como que no se escucha. ¿Cómo, cómo es de que tú llegaste como un poco a esa idea de usar como los pequeños puntitos que hay en la música o así, para usarlo, o sea, transmitir esa música que hay de antes, o sea, algo como antiguo, pasarlo a algo de hoy, algo más presente? Lo que pasa es que en esa manera es una puntuación, digamos, ¿no? Es un código. Al código siempre le he visto cara de partitura, por muchas razones. También porque justo, por ejemplo, las cajas de música, yo no sé si has visto una caja musical que tienen un cilindro y los cilindros de metal de las cajas musicales pues tienen estas protuberancias que son puntitos, que es la manera mecánica en que sonaban las cajitas, las cajas mecánicas. Pero luego cuando se hicieron agujeritos, pues es como, esos agujeros normalmente suenan, también lo ves en los instrumentos, en las flautas, ¿no? Pero siempre me ha parecido que, inclusive cuando veo una hoja con un poema, si lo veo de lejos y que no lo veo tan bien, veo la manera en que están acomodados los textos y empiezo a ver una partitura. O sea, siento que hay ahí una notación
que me habla de alguna manera. Entonces, respecto a la parte técnica, si a eso te referías, pues lo que, como me interesaba que sonara el huequito, entonces consulté con un ingeniero y fue tal cual. Que yo quiero que cuando pase el papel enfrente del espectador, el espectador pueda escuchar cómo suena ese huequito, sin que tenga que pasar el aire a través de él, porque es como normalmente funcionaba en las pianolas mecánicas, pasando aire por ahí, pero yo no quería trabajar con el mismo sistema, sino poder conversar, hacer que dos tecnologías de dos momentos tuvieran un diálogo. Entonces fue que él me sugirió lo de la luz, o sea, la luz, este foco de luz, ¿no es ultravioleta? Sí, sí. Y entonces del otro lado hay un lector que tiene tantos sensores como notas hay en un piano, y cuando no era tan preciso, o sea, de pronto pues tocaba 3 en vez de tocar una, pero no importa, o sea, era parte de esa deformación que sucede en el proceso de la traducción, porque yo no quiero hacer canciones, en realidad, lo que quiero es hacer sonido, y si suena como noise, mejor. O sea, por ejemplo, esta máquina telar, pues hace un ruidero increíble, a mí me gusta mucho y es toda disonante, porque pues las tarjetas perforadas son instrucciones para una máquina y no son canciones, y precisamente por eso me hace interesante algo, cómo suena algo que no fue hecho para ser sonado, en el caso del telar, ¿no? Entonces es donde hay los hallazgos más increíbles, es cuando haces esos gestos en donde algo asignado para una cosa lo sacas de su lugar de confort y lo lees de otra manera. Yo creo que en ese gesto pueden encontrar muchísimas cosas en el camino, ¿no? Mucha riqueza, mucha experimentación, que también de eso se trata el trabajo, de experimentar. O sea, les decía hace rato, si están haciendo algo y no les da placer, pues es que no van bien, pero a veces, pues no te da placer, pero no dejes de hacer, porque hay que echar a perder muchas cosas antes de hacerlo bien. Entonces hay que intentarle por aquí, intentarle por allá, terminar de hacer las cosas que uno empieza a hacer, ya para que veas de plano, sí, no me gustó, next, pero hay que acabarlo, ¿no? Porque a lo mejor en ese proceso, de pronto, descubres algo. Descubres que, híjoles, ¿qué tal si le jalo aquí? Está increíble, ya quedó increíble, parece, no sé, una palangana maravillosa, qué sé yo. Pero, o sea, el hacer es algo necesario para la experimentación. O sea, hacer, no nomás pensar, ¿no? Entonces, en esa experimentación suceden estos momentos de desencuentro, digamos, de descolocar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Quisiera compartir alguna pregunta. Alfredo, cuéntanos, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miss y maestra. Bueno, mi pregunta es para, al momento de buscar tus equipos de trabajo, con quién colaborar, ¿qué es lo que te interesa de tus colaboradores? O sea, ¿solamente que te entiendan a lo que tú quieres hacer o que pongan realmente algo? O no sé, ¿qué es lo que te interesa de ellos? No, definitivamente me interesa que quieran poner algo de ellos. O sea, si es un colaborador que nada más ejecuta, entonces no es un colaborador. Es un, o sea, cuando yo le llamo a alguien colaborador es porque primero se crea la posibilidad de la conversación, o sea, sí de un diálogo, y me gusta que tengan la capacidad de salir del área de confort, que no les dé miedo, ¿no? O sea, pongo el ejemplo siempre de la primera vez que trabajé con alguien que no tenía que ver ni con el arte ni con nada, fue en Tijuana, que quería yo hacer un sillón con forma de mujer gorda. Estaba haciendo un proyecto que tenía que ver con la gordura. Entonces fui a ver a un hombre que tenía un taller de tapicería de carros como cholos, que son así de múltiples colores, y es un trabajo artesanal increíble, y nada más hacía tapicería de carros y tapicería de motos. Entonces fui y le dije que quería que me hiciera un sillón porque yo lo quería así multicolor, con la estética así medio cholo. Y él me dijo, no, es que yo no hago sillones. Yo, no, pues, ¿cómo no? Si puede hacer esto, sí me puede hacer un sillón. Entonces, primero le llevé un dibujo y me dijo, no, yo no entiendo nada de eso, no.
a ver, pues hágame algo para que le entienda. Entonces ahí hice una especie de maquetita de plastilina, medio fea, pero por lo menos tenía una materialidad, ¿no? Tenía un volumen. Se lo llevó y me dijo, bueno, pues más o menos le entiendo. A ver, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y lo intentó y lo hizo. Hizo un sillón increíble, gigante, de muchos colores rosa y demás. Y cuando ya había terminado el sillón y ya fui por él y qué sé yo iba regularmente a ver cómo iba. Me dijo algo súper bonito y me dijo, es que yo no pensé que yo fuera capaz de hacer un sillón. Yo pensé que yo nomás sabía tapizar carros. Pero me di cuenta de que puedo hacer cualquier cosa. Entonces me siento muy contento, muy orgulloso y ya tengo muchas ideas para hacer mis propias cosas. Cuando eso sucede, es cuando yo encuentro un colaborador. O sea, es decir, a mí me cambió, o sea, y además lo que hizo él no era exactamente lo que yo le había pedido, sino evidentemente también le echó de su propia inspiración y por eso quedó increíble, porque lo va enriqueciendo. Entonces, tanto yo gané con su trabajo y su manera de involucrarse, como él ganó con el reto de no tapices, hazme un sillón, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco con mis equipos de trabajo, que a todos nos pase eso de wow, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. María Fernanda también tiene la mano levantada. Adelante. Sí. Hola, Tania. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue como el detonante en tu vida para pasar de ser editora a dedicarte completamente al arte? ¿Y qué fue lo que así, no sé, a lo mejor fue algo que te hizo cambiarte completamente para acá y que sea tu pasión? Ya vi que te leíste alguna entrevista o algo así. Sí, está bien, está bonita la historia, porque bonita y luego en un momento fue raro porque yo era editora y escribía. Yo quería ser escritora y entonces como escribía, también escribía para algunas revistas. Y cuando me fui a Tijuana como editora, también escribía para una revista que se llamaba Viceversa y les propuse hacer un artículo sobre el mundo, pues, como la banda que estaba haciendo arte en Tijuana en ese momento. Y entonces fue así que conocí a los que luego fueron todos mis colegas, que lo que pasa con esa ciudad es que es una ciudad muy generosa. Entonces me citaron y me vi con algunos y luego se juntaron todos para que yo los conociera a todos. Y como el segundo día de entrevistas, me invitaron a ser parte de un proyecto con ellos. Era un proyecto comunitario dentro de un festival grande que se llamó Insight. ¿Por qué no te sumas con nosotros y así ves cómo trabajamos y vente a ayudarnos y hay que hacer un mural de mosaicos y quién sabe qué? Entonces me invitaron y yo entré a trabajar con ellos y empecé a hacer, no nomás a escribir, sino empecé a hacer cosas con los mosaicos. Yo ya pintaba, o sea, pintaba desde niña, pero nada, así como pintaba normal, pero no era algo que yo pensé que podía hacer. Y uno de los artistas que estaba en este colectivo que me invitó a ser parte de, un día llegó a mi casa y me dijo, Tania, mira, hay un concurso de pintura en el museo. Y yo he visto tus pinturas que no enseñas, pero creo que están bien padres y deberías de entrarle. No, hombre, ¿cómo crees? Acá dirías que no sé qué. Sí, que deberías de entrarle, que mira, yo te ayudo. Me enseñó a hacer mis bastidores. Entonces, aprendí a construir bastidores, me enseñó a estirar mis telas y me puse a pintar una semana entera como loca. Mis cuadros, pintaba yo al óleo todavía. Llevé los cuadros porque eran esos concursos de antes, en donde uno tenía que llevar la obra. Aceptaron mis cuadros y el día de la inauguración se acercó una persona que era un fotógrafo, que luego fue mi patrono por mucho tiempo, o sea, fue mi coleccionista, entonces me siguió mucho tiempo, y me dijo, quiero comprarte esos cuadros, ¿cuánto valen? Yo no tenía ni idea, porque nunca había vendido un cuadro. O sea, el otro día le hablé por teléfono, le dije cuánto costaba, y me dijo, muy bien, pasa por tu dinero. Y me pagó, no sé, era como, con eso yo podía vivir 5 meses. Y entonces renuncié a mi trabajo porque me gustó, o sea, me dio mucho placer hacer eso y por la generosidad de la ciudad y porque estaba yo en la exposición en el museo,
Entonces me invitaron a una exposición que iba a haber en el Museo de la Ciudad y entonces me puse a trabajar para la exposición y luego me invitaron a otra exposición y trabajé para la exposición y en 12 meses yo ya tenía 12 obras terminadas, como un portafolio bien, y pedí una beca de jóvenes creadores y me la dieron. Entonces eso fue como un acto de dejarme ir con algo que estaba haciendo placentero y la gente decía que lo hacía muy bien y dije, pues, ¿por qué no? Y porque tampoco, y la verdad es que no me gustaba nada trabajar en un escritorio de 9 a 5. O sea, estaba la playa allá afuera y yo estaba ahí viendo la playa desde lejos, en vez de estar en mi casa que daba al mar pintando. Entonces, cuando pude, renuncié y me quedé en mi casa pintando, viendo el mar. Eso fue, es una historia bonita, porque fue muy afortunada. O sea, me ha costado, hay cosas que han sido muy difíciles, tampoco es que sea una historia rosa todo el tiempo. O sea, siempre ha habido muchísimas luchas y hay veces que no había dinero para absolutamente nada y hay veces en que he trabajado con un presupuesto gigantesco y con los peores partners ever. O sea, hay como, no sé, hay que aprender e ir capoteando las olas con sabiduría y con integridad. O sea, yo creo que lo más importante es ser honesto contigo y honesto con los demás y muy trabajador, o sea, trabajador incansable para que si arremete duro, pues por lo menos tú estés bien afincado en lo que eres, ¿no? Y intentar todo, ¿eh? O sea, sí, intentar todo, sí. Le entré con todos los concursos, apliqué un montón de cosas, me batearon de un montón de cosas, pero también me dijeron que sí a muchas otras. Entonces, así es como fue sucediendo. Y ya Tocar puertas. sí, ya volví a escribir. O sea, justo después de cuando empecé a pintar ya no podía escribir nada, ni siquiera el título de una obra. O sea, fue muy raro, como si me hubiera abandonado el lenguaje. Pero luego lo he ido recuperando poco a poco. Creo que adquiriste otro lenguaje, otra forma de escribir, de cierta forma. Otra forma de enunciarse, cierto. Exacto. Sí, Muy sí. bien. Pues muchas gracias, Tania. Gracias a los alumnos que participaron. Fue un placer de verdad compartir este Gracias a tiempo todos. contigo. Estuvo padrísimo. Y esperemos seguir en contacto, Tania. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos por estar acá y por la invitación, Juliana. Yo estaría aquí al pendiente de si nos volvemos a encontrar. Y bueno, les quiero decir que sigan, a ver si pueden seguir el proyecto que tenemos ay, me voy a matar en esto si no les digo cómo se llama la página. Laboratorio AC. Laboratorio Sí, ¿no? AC. Sí, Laboratorio AC. Ellos anuncian en Instagram, hacen los anuncios de cuando hay cosas y espero que a principios de diciembre estemos lanzando convocatoria para invitarlos a participar dentro del proyecto que tengo. Estoy haciendo un proyecto en el entorno de videojuegos. Estoy trabajando con varios alumnos del TEC que están como voluntarios. Algunos están haciendo su servicio social o sus prácticas y lo que estamos haciendo es un reenactment de protestas políticas hechas en Minecraft, Second Life, Sims y Animal Crossing. Y todo eso va a vivir en una especie de biblioteca como la Uncensored Library que se hizo en Minecraft. Así vamos a tener una especie de biblioteca donde están estas protestas. Entonces hay muchísimas protestas femeninas. Ya llevamos como 20 más o menos, pero yo espero que el proyecto crezca muchísimo y que se vaya sumando gente que quiera participar. Si ustedes están interesados, díganle a Juliana, les puedo mandar el PDF donde explicamos cómo funciona el proyecto y todavía son bienvenidos a entrarles si les late. Uy, sí, por favor, Tania, conozco algunos que están de hecho ahorita aquí, que seguramente van a estar muy interesados. Muy bien, pues ahorita te mando el PDF, Juliana, para que se los compartas. Ahí Muchas gracias. todas las estrategias o sea, cómo estamos trabajando, qué hemos hecho hasta el momento y estamos trabajando en una plataforma que se llama Discord. Y pues ahí tenemos nuestras juntas y ahí se armaron equipos y va muy bonito. Está bien. Órale.